Buen día, mi nombre es Johnny Sánchez y vamos a hablar de la actividad número 2, la investigación cualitativa, y esta corresponde a la materia Proyecto de Investigación 2. Vamos a hablar un poco de la definición, qué significa investigación. Bueno, es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al fenómeno de un estudio o de un fenómeno o problema con el objetivo de ampliar su conocimiento. También hay otra descripción de la investigación cualitativa. El término cualitativo tiene un origen en el latín qualitas, el cual hace referencia a la naturaleza, carácter y propiedades de los fenómenos. El diseño cualitativo es un diseño flexible que no implica un manejo estadístico riguroso, ya que su estructura se orienta más al proceso que a la obtención de resultados. Su finalidad se caracteriza a responder de manera conjunta y articulada preguntas como se siente, cómo piensa y cómo actúa la gente. Describir y comprender lo que la gente vive y cómo lo vive. Interpretar los contextos de la realidad social donde se desarrolla la actividad cotidiana de las personas y grupos. Explicar cómo las personas conocen e interpretan la realidad. Internalizar el mundo sociosimbólico y cultural de sus contextos. Este es el cuadro comparativo. Vamos a hablar de los 4 diseños de la investigación cualitativa. Primero es el diseño etnográfico. El término fue acuñado en 1770 por Auguste Cholet para designar la ciencia de los pueblos y las naciones. Este diseño investiga grupos o comunidades que comparten una cultura. El investigador selecciona el lugar y detecta a los participantes. En ese modo recolecta y analiza los datos. Pretenden describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. En sus fases estudia grupos, organizaciones, comunidades y otras colectividades vistas como culturas. Analiza elementos simbólicos produciendo categorías y temas culturales que son vinculados. Sus diseños específicos pueden ser realistas o mixtos, críticos, clásicos, microetnográficos y estudios de casos culturales. Entre sus técnicas está el sistema social como un todo, instrumentos de recolección, observación participante, notas de campo, entrevistas, documentos y toda clase de artefactos. Y en su análisis de datos está la triangulación. El segundo es la teoría fundamentada. Apareció en 1967, propuesta por Barney, Glaser y Asler Strauss en su libro The Discovery of Grounded Theory, y se asienta básicamente en el interaccionismo simbólico. Su propósito es inducir teoría avanzada en datos empíricos y se aplica a áreas específicas. Entre sus fases está su planteamiento básico, que es la propuesta en proporciones teóricas en las cuales surgen los datos obtenidos en la investigación. Entre su diseño específico está el sistemático y emergente, y en sus procedimientos está la codificación abierta, codificación axial, selectiva y la generación electiva. Se utiliza para construir teoría donde no la hay. Entre sus técnicas está el proceso, acción o interacción entre individuos, instrumentos de recolección, entrevistas y grupos de enfoque. Sus análisis de datos está la codificación abierta, axial y selectiva. El siguiente es el diseño de investigación-acción. El término investigación-acción proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado por primera vez en 1944. Su precepto básico
es que debe conducir a cambiar y por lo tanto este cambio debe incorporarse en el propio proceso de investigación. Su finalidad es resolver problemáticas y mejorar prácticas concretas. Se centran en apoyar información que guíe la forma de decisiones para programar procesos y reformar estructuralmente. Entre sus fases se concentra en resolver problemáticas de diferentes índoles. Están basados en las fases cíclicas y en espiral de identificación de la problemática, elaboración de un plan, su implementación y evaluación, así como generación de retroalimentación, en las cuales están observar, pensar, actuar y revisar. Sus perspectivas, la visión técnico-científica, la deliberativa y la emancipadora. Tiene enfoques de implementación como son práctico y participativo, diagnóstico de una problemática y un programa o proyecto para resolverla, con las soluciones específicas. Entre sus técnicas está la problemática de un grupo y comunidad, académica, social y política. Instrumentos de recolección, entrevistas, reuniones grupales, grupos de enfoque, foros de discusión, reuniones de trabajo y cuestionarios, con preguntas abiertas y cerradas. Sus análisis de datos involucran a la comunidad en las decisiones sobre cómo analizar los datos y en el análisis del mismo. Siguiente, el diseño fenomenológico. La fenomenología es una filosofía, es un enfoque y un diseño de investigación. Su origen se remonta al matemático Edmund Husserl en 1938. Su propósito principal es explorar, descubrir y comprender las experiencias de las personas respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias. Sus fases: explorar, describen y comprenden las experiencias de las personas respecto a un fenómeno. El fenómeno se identifica desde el planteamiento y puede ser tan variado como amplia experiencia humana. Entre sus técnicas, individuos que hayan compartido la experiencia con el fenómeno, unos instrumentos de recolección, la observación, entrevistas y grupos de enfoque. Y en el análisis de datos, las unidades de significado, categorías, descripciones del fenómeno y experiencias compartidas. Esta es la bibliografía que se utilizó para la investigación. Muchas gracias.